enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta acá la vamos a dejar. Vamos a titular nuestra enseñanza: cuando la ayuda tarda en llegar. Lo repito: cuando la ayuda o el socorro tardan en llegar. Voy a releer para comenzar el versículo 3 del capítulo 11. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vamos a meternos un poco en la historia, como usted sabe que me gusta. Imagínese que es una familia, ¿verdad? Si usted es parte de esta familia, y se le hace más fácil imaginarlo así, veámoslo así. Marta y María, Lázaro, 3 hermanos. Una familia que ya conocía a Jesús, que ya habían tenido un encuentro con él, tenían una relación con él. Jesús, para el momento de la enfermedad de Lázaro, no estaba en esa ciudad, estaba en otro lugar. Entonces Marta y María deciden enviarle un mensaje a Jesús donde él estaba, para comunicarle la situación, para comunicarle acerca de la enfermedad de Lázaro. Ahora, es interesante que cuando vemos el mensaje que Marta y María le enviaron a Jesús, no vemos una petición concreta. Vuelvo a leerla conmigo. Dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Punto.
Usted ve allí una demanda, una petición, un pedido. Parece que no, ¿verdad? Ahí no dice, ven y sánalo, ayúdanos, socórrenos, apúrate. Simplemente Marta y María se limitaron a hacerle conocer la información a Jesús, a decirle acerca de lo que estaba sucediendo, que era la enfermedad de Lázaro. Esto a mí me habla de una confianza de parte de Marta y María, una fe, una seguridad en la intervención de Jesús. No se preocupe, hermano, ¿por qué se distrae? Mírame a mí. Disculpe, pero a veces es necesario. Ok, veo una confianza inicial de parte de Marta y María. Fíjense qué estaba pasando. Ellas dijeron, el que amas está enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Ellas tenían una confianza en el amor de Jesús. Repítalo conmigo, en el amor de Jesús. Para ellas, el hecho de que Jesús les amara era suficiente para estar seguras de que Jesús iba a intervenir, de que Jesús sí las iba a ayudar. Así que es como si no fuera necesario decir nada más. ¿Me entienden? Para ellas no fue necesario siquiera decirle ven y sánalo. Era suficiente con hacerle conocer la información porque ellas sabían que Jesús las amaba y que no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Me estoy entendiendo? Hay una confianza y una seguridad que tenían Marta y María. Confianza que nosotros deberíamos tener muchas veces, porque a veces oramos y pedimos por lo mismo, no tiene nada de malo, pero a veces una ansiedad empieza a crecer en nosotros y no podemos orar sin pedir por eso, porque la ansiedad nos carcome y nos dice, pero si no lo vuelves a pedir no va a pasar. No es así. Recuerda el factor de la fe, ¿verdad? Tú puedes orar y creer al Señor y eso puede ser más que suficiente. A veces las palabras sobran. A veces tú puedes ir a la oración y decirle, Señor, tú sabes, papá, tú sabes. Ahorita no te lo voy a pedir porque me siento ansiosa, me siento preocupada, pero tú sabes de lo que tengo necesidad. Y eso debería ser suficiente para nosotros, para que nos fuéramos de la oración en paz, sabiendo que el Señor va a hacer algo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, ¿verdad? Nosotros deberíamos hacer esto también, que hicieron Marta y María. Pero miren, lo interesante y de lo que quiero hablar hoy es que a pesar de esta fe que ellas demostraron, la historia no concurrió como ellas lo esperaban. La historia no concurrió como tú y yo esperaríamos que sucediera, porque parece que Jesús no llegó a tiempo. Jesús no llegó para sanar a Lázaro. ¿Me está entendiendo? A pesar de la fe que ellas habían demostrado. Y esto nos enseña algo a ti y a mí, que también le creemos al Señor. Miren, releo el versículo 5 y 6. Dice, y amaba Jesús a Marta y a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Miren, nosotros leemos eso y decimos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el versículo que dice que Jesús los amaba con cuando oyó la enfermedad de Lázaro, se quedó 2 días más? Parece que no tuviera nada que ver, sin embargo tiene muchísimo que ver. Otras versiones lo traducen así. Vamos a parafrasearlo, no anoté otra versión, pero otras versiones podrían decir así, ya que, ahí está la palabra pues, esa palabra pues se puede traducir ya que Jesús amaba a María, su hermana, y a Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire esto. Voy a repetirlo otra vez para que lo digieran. Ya que Jesús amaba a esta familia, decidió quedarse donde estaba 2 días más. Y usted me dirá, pero qué locura, porque eso va en contra de toda nuestra lógica, ¿sí o no? Nosotros pensaríamos que si Jesús amaba a esta familia, correría al saber la información a sanar a Lázaro, ¿verdad? Si nosotros fuéramos parte de la historia y Jesús llegara tarde, tal vez le diríamos, ¿y vienes después de burro muerto? ¿Me está entendiendo? Esta forma de actuar de Jesús, este proceder de Jesús, lamentablemente, no nos agrada. No es aceptado por nosotros, pero ¿sabe qué? Así es como ha decidido trabajar Dios en nuestra vida. ¿Sabe cómo trabaja en nosotros? Nos hace esperar. Nos hace esperar. Extiende el periodo de nuestra exposición al fuego en la prueba.
permite que pasen unos días más cuando estamos bajo esa presión, bajo esa dificultad, bajo ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos ama. Dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué? Vamos a dar una razón que entendamos nosotros un poquito más, y aunque deberíamos dejar de preguntar tanto, ¿verdad? Porque a veces simplemente hay que entender que Dios es soberano y hace como Él quiere. Sin embargo, le voy a dar una razón. Dice, usted ya lo ha leído bastantes veces, Santiago 1, del 2 al 4. ¿Por qué Jesús espera? ¿Por qué extiende el periodo de nuestra prueba? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, mire esta parte, qué tremendo. Mas tenga la paciencia su obra completa. Dígalo conmigo, su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué Dios nos mantiene allí en el horno un poco más? Porque la paciencia, dice Santiago, tiene que tener su obra completa. El trabajo tiene que ser culminado. El trabajo en tu vida tiene que ser llevado a su totalidad. ¿Para qué? Para que tú alcances lo que dice aquí, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que tú y yo alcancemos la perfección bíblica, que es diferente a la perfección humana. La perfección bíblica es ser íntegros delante de Dios, completos delante de Dios, no un pedazo sí y otro no. La perfección bíblica es la madurez, es la estatura del varón perfecto, es decir, como dice Pablo, creciendo, inclinándose hacia la meta, el avance del cristiano. Esa es la perfección. Y para que nosotros alcancemos esto, allí lo dice, la paciencia tiene que tener su obra completa. ¿Usted se acuerda qué es la paciencia? Varias veces les he hablado de esto y es que me encanta. La paciencia significa soportar un peso. Soportar un peso. Es como el dolor que el maratonista soporta en su cuerpo para lograr llegar a la meta. Si escuchara a su cuerpo cuando le dice me apago, tal vez no llegaría. Pero este atleta se entrena para soportar un poco más para poder llegar a la meta. ¿Me está entendiendo? Nosotros también tenemos una clase de aptitud, pero en nosotros es sobrenatural y no física, que se llama la paciencia. Tú tienes, dada por el Espíritu, escucha, no es que sea tuya, es que el Espíritu Santo la hace fluir en ti. Tú tienes la capacidad de la paciencia, tú tienes la capacidad de soportar un poquito más bajo esa situación que tú estás viviendo, sí. Y si tú determinas ser paciente, si tú determinas que vas a tener una buena actitud, que vas a tener una resolución de quedarte allí, de no huir, de darle la cara al proceso, a lo que Dios te está enseñando, se va a producir la perfección bíblica en ti. Vas a conquistar el pecado, va a fluir en ti el fruto del Espíritu, vas a empezar a actuar con benignidad, con bondad, con paciencia, con mansedumbre, con templanza. Al fin te vas a deshacer de ese orgullo, al fin te vas a deshacer de esa inmoralidad sexual, ¿me está entendiendo? Al fin te vas a parecer un poco más a tu Salvador. Para que eso suceda, el Señor ha decidido hacerlo a través de una herramienta, la paciencia. El que tú soportes un poco más, allí donde Él te ha puesto. Amén. Ahora vamos a ver que más adelante que al Señor no se ha salido de las manos esto y tampoco te ha dejado solo. Pero hoy tienes que entender que vale la pena ser paciente. Vale la pena esperar un poco más allí donde el Señor te ha puesto, porque se va a producir algo eterno. ¿Amén? Ok. Vamos a leer los versículos 14 al 15. Entonces, hermanos, fue por amor, ¿verdad? Que el Señor se tardó en la historia de Marta y María, que se tardó. Fue por amor que Él decidió llegar a los 4 días de la muerte de Lázaro y no antes. Y es por amor que hoy el Señor ha decidido no intervenir aún en esa situación que tú estás pasando. Sea financiera, sea de salud, sea con tu esposo, en tu casa, etc. Si el Señor no ha intervenido, no dudes que es por amor, no porque el Señor se haya olvidado de ti. Ahora, en esta verdad, algunas personas encontrarán una piedra en la que podrían tropezar. ¿Por qué?
Porque hay personas que al sol de hoy buscan al Señor únicamente por sus beneficios y por sus favores. Y cuando esa persona que viene solo a la iglesia para ser bendecida, que viene porque le dijeron que si viene a la iglesia todo le va a ir bien, que viene porque el otro se volvió millonario yendo a la iglesia y diezmando, que viene porque al otro sanó yendo a la iglesia y también necesita sanar él, que viene solo por la bendición y no realmente porque ama a Dios, cuando se encuentre que Dios a veces le hace esperar y lo deja allí deliberadamente y a propósito, ¿sabe qué? Es probable que tropiece y decida retroceder. Pero aquel que realmente ha aprendido a amar al Señor, aquel que le ama, como dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, de hecho, ese encontrará en esta palabra esperanza. Esperanza, ¿sabe por qué? Porque entenderá que vale la pena el periodo de espera, que vale la pena estar bajo el fuego, porque luego será un poco más como Cristo. Porque Él, que ama al Señor, lo que quiere en esta vida es parecerse a Él y agradarlo. Entonces en esta palabra dirá, aquí hay esperanza. Yo que quiero cambiar, yo que quiero ser transformado, yo que quiero conquistar sobre este pecado. Esto me da esperanza, esto me dice que yo sí puedo un día alcanzar esa plenitud de Cristo, esa estatura del varón perfecto. Esta palabra me dice que yo sí puedo agradar y complacer al que me salva. Amén. Ok, dice entonces los versículos que le dije, 14, 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. A mí me encanta la Biblia y las cosas que dice Jesús, porque las leemos y decimos, Dios mío, esto parece que lo dijera alguien a quien le faltara un tornillo, ¿verdad? Usted me está entendiendo, dice, Lázaro ha muerto y me alegro. Imagínese usted. Alguien dice eso y nos tildan de loco, nos meten en el manicomio mínimo, ¿verdad? ¿Sabe? Esto habla de que nosotros tenemos que empezar a pensar de forma diferente. Esto habla de que nuestra mente natural no es suficiente para las cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos que empezar a pensar conforme a la mente de Cristo, que dice la Escritura que la tenemos, pero tenemos que empezar a utilizarla. Tenemos que empezar a ver de forma diferente, bajo el lente de la Escritura, bajo el lente del ejemplo de Jesús. Jesús estaba diciendo, la muerte de Lázaro es beneficiosa para los involucrados. Me alegro para los involucrados porque esto va a producir beneficio. Ahora, ¿sabe qué? Si nosotros empezáramos a pensar en estas situaciones de forma natural, con la mente humana, entonces solo encontraríamos razones para quejarnos, para estar en contra de Dios, para la murmuración, para estar insatisfechos. ¿Usted se imagina si Marta y María se hubieran puesto a pensar con la mente natural? Si hubieran quedado clavadas en esas palabras que dijeron, si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no habría muerto. Ellas avanzaron de esas palabras, ¿saben? Siga leyendo su historia y se va a dar cuenta que ellas salieron de allí. Pero si no se hubieran clavado allí y para siempre Jesús hubiera sido el culpable de sus males. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros andamos en nuestra vida y Jesús y Dios son el culpable de nuestros males. Porque es que Dios no hace nada. Porque es que Dios permitió que yo me enfermara. Dios permitió que esto pasara. Estás pensando conforme a la mente natural y solo vas a encontrar quejas. Elévate y empieza a pensar conforme al Espíritu, conforme a la mente de Cristo. Lo que el Señor decía, es beneficiosa esta muerte de Lázaro. Mira lo que dice la palabra, 1 Corintios 2, 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Lo ven? Y no las puede entender. En tu mente natural, con tus razones naturales y humanas, tú jamás vas a poder entender lo que Dios está haciendo en tu vida y por qué Dios permitió X o Y. Tienes que elevarte a lo que dice aquí, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio,
cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Vio? ¿Quién puede entender los pensamientos de Dios? Si quieres al menos tener paz con los pensamientos de Dios, porque no te estoy diciendo que los vas a entender todos, si quieres al menos tener paz con ellos, haz esto. Empieza a discernir desde el Espíritu. Empieza a ver desde tu posición celestial, porque la Escritura dice que estamos sentados en el lugar celestial. Desde allí tenemos que abrir nuestros ojos para ver. Eliseo era alguien que tenía abiertos los ojos del Espíritu, ¿se acuerdan? Él oró por otro, por su siervo, para que él pudiera ver en el mundo espiritual. Si nosotros pudiéramos, como Eliseo, tener los ojos del Espíritu abiertos, nos daríamos cuenta que en medio de la prueba, que en medio de la espera, nuestra posición es, escúchalo bien, privilegiada. Privilegiada. Cuando Eliseo se vio, él estaba en medio de la guerra, hermanito. Habían sitiado el lugar donde él estaba. Y no lo vemos arrancándose los pelos, ni gritando, ni diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Él estaba tranquilo tanto que pudo asistir a otro. Imagínense usted que dicen por allá en el avión, primero te colocas tú la máscara y luego asistes a otro. Él estaba listo para asistir a otro. Tal paz tenía porque él estaba viendo más allá de lo natural. Él estaba viendo en el Espíritu. Y él estaba entendiendo que su posición era privilegiada porque dijo, más son los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. ¿Me está entendiendo? Si nosotros pudiéramos abrir los ojos del Espíritu, empezaríamos a ver que más es lo que vamos a obtener, hermano. Más es la ganancia eterna que la pequeña prueba del hoy que tú puedas estar viviendo. Amén. Tenemos entonces que empezar a pensar de forma diferente, conforme al Espíritu. Juan 11:17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que Lázaro estaba muerto y Jesús llegó en este momento. ¿Sabe? La espera, el tiempo en el que Jesús esperó y el tiempo y el día y la hora en la que Jesús decidió llegar a socorrer a esta familia fue estratégico. Este tiempo, este periodo fue altamente estratégico. No es que a Jesús se le pasaron los días y dijo, ay Dios mío, ya pasaron 4 días desde que murió, ay no, se me pasó el tiempo, es que estoy ocupado con tantas cosas del ministerio, y bueno, es que sané a este, a fulano, y hice esto con sutano, se me olvidó el pobre Lázaro. Eso no pasó. Jesús escuchó de las noticias y decidió deliberadamente que se quedaría 2 días y esperaría el 4.º día de la muerte de Lázaro para entonces llegar. ¿Sabe qué quiere decir esto? Jesús tiene todo fríamente calculado. Dilo conmigo, Dios tiene todo fríamente calculado. De tu vida, de tus tiempos, de lo que pasa y deja de pasar, jamás ha perdido el control. Mire, a veces nosotros empezamos a pensar contrariamente y decimos, pero es que yo necesito que se me socorra ya. Yo necesito que Dios haga algo ya. Porque es que si siguen pasando los días, esta situación se va a agravar. Si siguen pasando los días, esto ya no se va a poder resolver. Si sigue pasando el tiempo, ya yo no voy a aguantar. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe qué está pasando allí? Estás subestimando a Dios. Estás subestimando a Dios y estás poniendo al tiempo por encima de Dios. Y estás diciendo que el tiempo y los sucesos que en Él ocurren son más poderosos que tu Dios. Porque tú estás diciendo, si el tiempo pasa, se agrava y no se va a poder resolver. Mira, ya va. ¿Acaso el tiempo y los sucesos que en Él ocurren puede vencer o afectar de alguna manera a un Dios que es eterno? Sí sabe que nosotros le servimos al eterno, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eterno quiere decir que Dios está por encima del tiempo. El tiempo, el
el espacio y la materia, eso fue creado para nosotros. Estas dimensiones fueron creadas para nuestro movimiento. Pero Jesús y Dios están por encima de estas dimensiones. ¿Entiendes? O sea, que así pasen años o meses y pase en ese tiempo lo que sea que suceda, Dios sigue estando en su trono, Él sigue reinando y Él sigue en control. En estos días mi esposo me decía, estoy preocupado por la casa. Usted sabe que con estas lluvias la casa se está deteriorando muy rápido y todavía no llega la provisión para reparar el techo. En mi casa tiene que reparar el techo hace mucho tiempo. Y en este tiempo, no sé qué, unas 3 semanas, le hemos estado realmente creyendo al Señor por esto, le hemos estado pidiendo y hemos decidido creerle. Así que él me dijo esto, estoy preocupada, y ciertamente la casa se está deteriorando en unos niveles que uno diría, aquí hay cosas naturales y también espirituales, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero ya para ese momento en el que él me hace este comentario, en mi corazón había una convicción, y gracias a Dios se lo pude compartir. Le dije, mira, ya pedimos, ya creímos, ahora lo que nos toca es esperar. Y si en ese periodo de espera la casa se viene abajo, déjame decirte que está bien, porque cuando llegue la provisión no se reparará solo el techo. Si se tiene que reparar cada cuarto de la casa porque se vino abajo, que así sea. ¿Entienden? Pero ¿qué es esto, hermanos? Que entendemos que al Señor no se le sale de las manos el tiempo. Mire, ni siquiera porque Jesús estaba en un cuerpo de hombre, que nosotros podríamos decir, cónchale, pero estaba en un cuerpo de hombre, quién sabe si le pasó algo por el camino. No. Jesús llegó al 4º día porque así quiso hacerlo, porque así estaba estipulado en los planes del Padre. Y si ahora tenemos el ministerio del Espíritu, que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu, el Consolador. ¿Usted cree que se le saldrá algo de las manos a ese Espíritu? ¿Usted cree que ese Espíritu Santo se le saldrá el tiempo, excederá el tiempo y sus sucesos, excederán su poder? No, porque Él es eterno. Amén. Ahora, más allá de eso, más allá de lo natural que nosotros podamos ver, porque sí, cosas naturales que tú vas a ver con tus ojos físicos suceden. El Señor produce no solo cosas espirituales, sino cosas externas también en estos tiempos de espera. Mire, cuando Jesús decide quedarse hasta el 4º día o llegar al 4º día de la muerte de Lázaro, eso tenía una razón, y es que en la tradición judía se dice que el cuerpo estaba cerca del alma hasta el 3er día, y que en el 4º día ya no había posibilidad de resurrección alguna, porque ya el alma se había ido, ya no estaba cerca del cuerpo. Esto dice la tradición judía. Escúchame bien, la tradición, ¿ok? No estoy hablando de doctrina bíblica, por si acaso. Ahora, eso decía la tradición, y Jesús sabía lo que la tradición judía decía, y sabía lo que la gente que estaba allí pensaba. Así que Él decidió llegar no al 3er día, cuando el alma estaba cerca del cuerpo, sino al 4º, cuando ya no había posibilidad alguna de que Lázaro pudiera resucitar. ¿Me está entendiendo? Jesús llegó en el momento en el que la obra, en el que se iba a necesitar una obra mucho mayor que hace unos días. ¿Sí me entienden? Porque de una sanidad a una resurrección imposible, que ellos consideraban imposible, hay mucho trecho. ¿Sí me entienden? El Señor dejó que el escenario se preparara y fuera el ideal para que el Padre se llevara una clase de gloria bien importante. ¿Me entienden? Así hace el Señor también en nosotros. Nosotros nos quejamos, pero ¿sabe qué? Qué bueno que el Señor haya decidido esperar un poco más y no haya manifestado una sanidad sino una resurrección. Qué bueno, como lo decía yo en mi ejemplo, si tenemos que esperar, esperemos, porque ¡hey, qué maravilloso va a ser para mí cuando no vea solo el techo hecho, sino cada cuarto de mi casa! ¿Me está entendiendo? Porque si cada cuarto se daña, pues la obra va a tener que ser mucho mayor. ¿Ya lo entendió?
véalo así. Véalo del Espíritu. Véalo desde una perspectiva eterna. Nada se le ha salido de las manos al Señor. Todo lo que ocurre en tu vida tiene propósitos eternos. Si perdiste el trabajo, si estás en un periodo de enfermedad, si hay un problema en tu casa, esa situación es un simple suceso, una verdad relativa del día a día que todos vivimos. No te enfoques allí, no te quedes dando vueltas en ese sitio natural. Trasciende, elévate y empieza a verlo como lo ve el Señor. De esa pequeña añadidura, Él se encargará. Empieza a pensar cuál es el fruto eterno, cuál la ganancia celestial, cuál la medida de la gloria que el Padre va a recibir por eso. Porque tú soportes un poquito más y tengas un poquito más de paciencia. Además de lo natural, yo quiero el fruto del Espíritu. Porque eso es lo que el Señor produce en nuestras vidas en el tiempo de paciencia. Dice Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que tú y yo tenemos que desear. Eso tú tienes que leer ese versículo, estudiártelo y ver qué significa amor, qué es gozo, qué es paz, qué es paciencia, qué es benignidad, qué es bondad, qué es esto. Y tienes que empezar a anhelarlo y decir, Dios mío, yo quiero ser así. Si anhelamos un carro, si anhelamos una casa, si anhelas la reparación de tu casa, si anhelas que Dios te socorra, bien, empieza mejor a anhelar esto. Porque esto te lo vas a llevar. Esto lo vas a tener eternamente contigo. Esto tiene galardón. De esto se gloria el Padre. Empieza a anhelar esto. Empieza a decir, vale la pena. Si tengo que tener un poco más de paciencia, si tengo que vivir un poco más esto, vale la pena. Si voy a poder expresar eso. Si en mí va a poder fluir esto. Amén. Veamos por ejemplo en Marta. Vemos cómo se produjo fruto eterno. Dice el versículo 23. El 22. Marta, vemos que escucha las noticias de Jesús, va y le encuentra y le dice lo que había en su corazón. Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, y está bien. Tú puedes expresar lo que hay en tu corazón al Señor. Tú puedes expresarle tu dolor. Él está allí para escucharlo y para consolarte. Qué bueno que Marta tenía la libertad de poder hablar de esto con Jesús. Pero ¿saben qué? No se quedó en el atolladero. No se quedó allí. Sigue diciendo el 22, pero... Tremendo. Este es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. Dice, pero aún ahora, yo sé... esta convicción, esta certidumbre, yo sé que Dios te dará, hablándole a Jesús, todo lo que le pidas. Es decir, incluso ahora, a pesar de todo lo que he vivido, a pesar de todos estos días que han sido duros y difíciles, a pesar de que no llegaste cuando yo quería que llegaras, yo quiero decirte que yo sigo creyendo en ti. Yo quiero decirte que no sé qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, pero yo sé que algo vas a hacer. Yo sé que todo lo que pidas, le estaba diciendo Jesús, al Padre lo hará. Y así sucedió. Jesús oró al Padre y Lázaro fue levantado. Este nivel de incluso ahora se produjo en Marta por la paciencia. Y ese es un nivel que tú y yo deberíamos alcanzar. Incluso ahora, a pesar de. Nosotros tenemos un nivel. Gracias, Señor, por esto. ¿Alcancé un trabajo? Gracias, Señor, yo sé que fuiste tú. Todo se resolvió, gracias, Señor, yo sé que fuiste tú. Y eso es bueno, pero necesitamos otro nivel. Todavía no tengo trabajo, incluso ahora sé que eres bueno. Sigo enfermo, incluso ahora sé que eres bueno. El problema sigue en mi casa, a pesar de todo, sigo creyendo en ti. Ese nivel no lo tiene cualquiera, hermanito. Nosotros tendemos a la queja, a la murmuración, tendemos a la insatisfacción, tendemos a molestar
conectarnos con Dios y con todo el que tenemos cerca. Pero la paciencia produjo esto. Así que déjate procesar. Espera. Si el Señor no ha llegado, es por una razón. Amén. Ahora sí vamos a leer los versículos 23 al 27. Dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Fíjese que a pesar de que Marta tenía una fe, no había realmente un conocimiento de lo que iba a suceder. Y así pasa con nosotros. Porque la fe no es por la vista, sino por el oído. En la fe no vemos, no entendemos. Pero a pesar de que Marta no entendía, ella tenía una fe. Así que Jesús la guió y por esta fe la honró y le dijo qué es lo que él iba a hacer. Dice: tu hermana resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Vio? Ahí hay una clase de fe. Hay una clase de fe que le decía a Marta: yo sé que tú eres el Mesías y yo sé que nosotros somos salvos en ti y yo sé que tú nos vas a levantar. Tremenda fe, pero faltaba un poco más. Y es que Jesús le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. El Señor le estaba hablando de algo más. No solamente Lázaro resucitaría en el día postrero, resucitaría ese día. Y para eso Marta necesitaba otro nivel de fe. Y el Señor honró que Marta fue paciente y se produjo fruto del Espíritu, y además se produjo un nuevo nivel de fe. Y qué bueno es que nosotros avancemos en niveles de fe, porque recuerde que la fe es la que hace que las cosas sucedan, porque es la que mueve el corazón del Señor. ¿Amén? Ok, entonces Marta produjo fruto, Marta produjo fe. Aprendamos algo de María. Dice el versículo 29, ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Se nos había dicho antes que cuando María, ya hablamos de Marta, vamos a hablar de su hermana María. Cuando María escuchó que Jesús había llegado, dice la Biblia que se quedó en la casa donde estaba. Y esto es interesante. Marta corrió donde estaba Jesús, María se quedó, y nosotros pensaríamos que sería María la que correría al encuentro de Jesús, ¿verdad? Pero María nos tiene otra cosa por enseñar. María se quedó. Y hay comentaristas que dicen que esto habla del dolor de María. Era una expresión de: tengo tanto dolor que no me puedo ni mover de aquí, que no puedo ni salir de mi casa. Y sí, tal vez habla del dolor que estaba experimentando María. Pero ¿sabe qué? Me atrevo a decirle mi interpretación. Hay algo más. Sí, ella tenía mucho dolor, pero ¿sabe qué estaba haciendo María allí? Ella no estaba allí atollada en su dolor, sino que ella estaba esperando. Ella estaba esperando el llamado de Jesús. Y es que es tan claro. Jesús llega y le dice a Marta: llámame a María. Y en ese momento dice que diligentemente María se levantó y salió deprisa al encuentro de Jesús. No que María no quisiera estar con Jesús, es que María estaba esperando que Dios le dijera: se ha acabado el tiempo de espera, ahora viene la manifestación. ¿Me está entendiendo? Ella había asimilado que su parte en este momento era esperar, que su parte en este momento era ser paciente, que su parte en este momento era soportar un poco más ese dolor que ella estaba viviendo. Así que no se apresuró, sino que esperó que fuera Jesús el que le dijera: se acabó la espera. Y este es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Entiende que tu parte es estar tranquilo, es estar reposado y ver la salvación del Señor. Esa es tu parte. Y ahí nos habla de fruto, porque esto nos habla de paciencia, que es un fruto del Espíritu también. Nos habla de paz, nos habla de gozo, nos habla de mansedumbre, que es la disposición tranquila del corazón. Y había aceptado cuál fuera la voluntad del Señor y estaba mansa a la voluntad del Señor. Esto nos habla de lo que se había producido en María porque había decidido esperar. Y en ti también se va a producir. Y mire, para ti también va a llegar la hora en que el Señor Jesús toque la puerta y diga: ahora sí ha llegado el tiempo. Y qué bueno para nosotros será ese momento. Nos gozaremos
y daremos acción de gracia, pero gózate también, como dijo Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas dificultades, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. En ambas situaciones tienes de qué alegrarte, cuando estés esperando bajo el fuego de la prueba y cuando el Señor toque la puerta para decirte ya se acabó. En ambas situaciones, alégrate de la misma manera. Amén. Voy terminando, dice el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En 3 ocasiones, no lo voy a leer todas, y leí una sola, pero en 3 ocasiones en este pasaje se nos habla del estado emocional de Jesús. Se nos dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Se nos dice que Jesús lloró y se nos dice que Jesús estuvo profundamente conmovido otra vez. 3 veces se nos habla del estado emocional de Jesús. Repito, Jesús se estremeció en espíritu, se conmovió, Jesús lloró, Jesús estuvo profundamente conmovido otra vez. ¿Y sabes por qué el Espíritu Santo permitió que esto se repitiera aquí tantas veces? Por una razón. Para que no te quede dudas de que el Señor no es indiferente ante tu dolor. El Señor no es indiferente en ese periodo de espera. El Señor no es indiferente ante tu sufrimiento y ante tu necesidad. Porque a veces cuando estamos en la necesidad, eso es lo primero que pensamos. No, es que Dios está atendiendo al otro hermano. Porque Dios sí bendice al otro. No es que Dios se le olvidó mi situación. No es que porque Dios es así conmigo. Por ahí leí uno que decía, Dios le da sus batallas más fuertes a los guerreros más fuertes. Y por ahí decían, ¿y cuándo yo me inscribí a la guerra? Nosotros decimos algo así, pero ¿por qué a mí? Porque yo soy el guerrero más fuerte, que vaya y le dé guerra a otros, ¿verdad? Inmediatamente nosotros pensamos esto. Pensamos que el Señor es indiferente y que no le importa que nosotros estemos sufriendo con tal de producir sus propósitos. Mire, hermano, el Señor no es indiferente. Esto te lo dice, pero más te lo demuestra que el Señor sufrió, se hizo hombre, para padecer lo que en la carne tú y yo padecemos. El ejemplo más sublime es la cruz, y antes de eso el Getsemaní. Sufrió, dice la palabra, que gotas de sangre por la presión, esto es un fenómeno físico, por la presión bajo la que él estaba, gotas de sangre salieron de su poro. Hermanito, él vivió el dolor que tú estás viviendo hoy, para que un día, no muy lejano, dice la palabra, tus lágrimas sean enjugadas. Para que un día ya no haya más llanto y ya no haya más dolor. Él pagó un precio, lo que quiere decir que Él no es indiferente ante tu dolor. Y en este tiempo, que estamos en prueba, en peregrinaje, en esta tierra, tampoco es indiferente, porque Él está allí para darte el consuelo, porque dice la Escritura que Él envió al Consolador, a uno que tiene como trabajo principal estar junto a ti para consolarte y fortalecerte en esos momentos difíciles, que es el Espíritu Santo de Dios. Mire que la Escritura dice, antes de que Jesús, en Juan, en los últimos capítulos de Juan, antes de que Jesús ascendiera a la cruz, Él habló con los discípulos de muchas cosas. Entre esas cosas, sabiendo que estaba a horas de ser crucificado, Él dijo, por ejemplo, la paz os dejo, mi paz os doy. Escuche esto, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué es la paz de Jesús? Esa paz que estando a horas de sufrir la cruz, que investigue cuál era la crucifixión romana para que me entienda de lo que estoy hablando, a horas de saber que Él viviría todo esto, Él dijo, yo tengo una clase de paz que no me abandona. Que a pesar de que voy a subir a una cruz, está en mi interior, es inamovible. Esa es mi paz. Te la doy. No es, dijo Armando Alducin, la paz no es encontrar mares sin tormenta. La paz es tener a Jesús en la barca. ¿Me está entendiendo? Además de la paz, entonces dijo,
del gozo, se me olvidó el versículo, mi gozo, estas cosas os he hablado para que tengáis mi gozo y vuestro gozo sea cumplido. Nuevamente, mi gozo. ¡Qué tremendo! Mi gozo, hermano. Ese gozo que no le dejaría a pesar de las circunstancias, ese mismo gozo que tú puedes tener, Él ha pagado un precio y se identificó en carne contigo para que tú lo puedas vivir. Amén. Ahora, termino con esto. Más allá de la emoción de dolor que vivió Jesús al ver todo lo que Marta y María habían vivido, hubo otra emoción. Cuando dice se estremeció, esa palabra en el griego se refiere al bufido de un caballo. Usted sabe cuando el caballo hace un sonido, un resoplido muy fuerte, eso es un bufido. Y aquí se expresa lo que Jesús hizo como un bufido. Y esto habla de enojo. Esto es tremendo. Jesús no solo estaba triste por el dolor que ellas vivieron, no solo se identificó con eso, sino que estaba enojado. ¿Y cómo que estaba enojado? ¿Con Marta, con María, con Lázaro? No. Él estaba enojado con el pecado, porque fue el pecado el que causó que Lázaro muriera. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Me entendió? Él vio la muerte de Lázaro y todo el sufrimiento que esa muerte había causado y dijo, no solo estoy triste, estoy enojado. Y ese enojo santo lo llevaría a la cruz para despojar, para quitarle el poder a la muerte y al pecado. Pero sabes, ese es el mismo enojo que tú y yo tenemos que tener. Primera y única vez que le voy a decir que está bien que se enoje. Si se va a enojar, enójese contra el pecado. Si se va a enojar, enójese cuando esté esperando, cuando esté en ese periodo de prueba, cuando esté bajo el fuego, enójese contra el pecado que hay en su vida y diga, no, mira, si me voy a deshacer de ti, vale la pena estar bajo este fuego. ¿Ya me entendió? Si por fin me voy a deshacer de esta inmoralidad, si por fin me voy a deshacer de este orgullo, si por fin voy a dejar de ser la iracunda Rebeca, vale la pena. Procésame, Señor, aquí me quedo. Ese es el enojo que el Señor quiere que tú manifiestes y que Él manifestó aquí. El Señor quiere que la espera que tú estás viviendo, porque seguro que todos estamos esperando, o al menos el 99,9%. Si esa espera que tú estás viviendo, hermano, mírala desde el Espíritu, mírala como un periodo para vencer el pecado, mírala como un periodo para empezar a producir el fruto del Espíritu, mírala como una oportunidad para darle la gloria al Señor en tu vida. Amén. Aleluya. Oremos. Aleluya, te damos gracias, Señor. Cierra allí sus ojos, gócese, aleluya, únase al espíritu de nuestra hermana, porque tenemos razones, aleluya. Tenemos razones para estar felices, tenemos razones para alegrarnos, aleluya. Hoy te vamos a dar la gloria, Señor. Hoy vamos a decidir dejar de quedarnos en ese lugar de entender qué nos está pasando. Vamos a decidir salir de ese lugar del porqué, del me siento triste. Papá, en el Espíritu, en fe, Señor, vamos a elevarnos de ese lugar y vamos a darte la gloria por lo que tú estás haciendo, aleluya. Aunque todavía no lo podamos ver, aunque no haya llegado el momento del rompimiento, de la manifestación, sabemos que viene, aleluya. Viene y está muy cerca, Señor. Sabemos, Señor, que nada de lo que vivimos es en vano, nada es de balde, Señor. Por todo, Señor, tú lo tienes controlado, tú lo tienes calculado para que
podamos decir consumado es. Tú pagaste un precio, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, porque sobre nuestras cabezas hay victoria. Aleluya. Gracias, Señor, porque aunque el enemigo aproveche estos tiempos para querer que nos amarguemos, para querer ministrarnos tristeza, depresión, ansiedades, queja en tu contra, Señor, nosotros hemos entendido hoy que no vamos a permitirlo. Aleluya. Vamos a entender, Señor, aleluya, y tomar la decisión de echar fuera todos esos pensamientos que no son de tu Espíritu, Señor. Aleluya. Y vamos a empezar a abrir nuestros sentidos espirituales a lo que tú tienes para decirnos, Señor. Aleluya. A tus palabras de fe, a tus palabras, Señor, de confianza, a tus palabras que nos inspiran, Señor, que nos avivan, aleluya, que nos dan combustible para seguir avanzando. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy quiero pedirte especialmente, Espíritu Santo, porque tú sabes, Señor, que eres nuestra principal ayuda en estos tiempos, Señor. Si aún no te conocemos como deberíamos, te pido, Espíritu Santo, te manifiestes a nuestras vidas, Señor. Si aún te conocemos un poco de lejos, Señor, si aún sabemos de Jesús, sabemos del Padre, pero a ti no te conocemos bien, no te hemos experimentado, Señor. Espíritu Santo, ahora que lo necesitamos, clamamos a ti. Manifiéstate a nosotros, Señor, aleluya. Manifiéstate a nosotros, Espíritu Santo, permite que te podamos ver, aleluya. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Nosotros vamos a ir diligentemente ante el trono de la gracia. Nosotros vamos a ir, Señor, aleluya. Vamos a elevar nuestra voz. Vamos a hacernos conocer en el mundo espiritual. Nosotros vamos a pedirte. Nosotros vamos a creer. Pero te pedimos, Espíritu Santo, aleluya, que tú estés allí. Que en cada tiempo de oración, que en cada tiempo de ayuno, que en cada madrugada, cada mañana, cada tarde, cuando nos dedicamos a abrir la Escritura, a saber un poco más de ti, seas tú el que digas: aquí estoy, este soy yo, aleluya. Gracias, Señor, porque allí entenderemos que no estamos solos, aleluya, que jamás hemos estado solos, que jamás has sido indiferente ante nuestras situaciones, que aún, Señor, cuando no habíamos venido a tus pies, tú nos estabas observando, Señor, aleluya, que tú lo llenas todo, Señor, que estás presente, Señor. Gracias. Permite que nosotros podamos entender esto. Permite que podamos asirnos de esta verdad y disfrutar de la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Te honramos, Señor. Gracias, Jesús, por tu ejemplo. Gracias por todo lo que hiciste, Señor. Gracias por ser ese sumo sacerdote, aleluya, que se compadece, que se identifica con nosotros, Señor. Te amamos, Señor. Decidimos, aleluya, vivir en tu victoria. Decidimos, Señor, a partir de hoy, permitir que tú levantes nuestra cabeza, Señor. Decidimos abrir los ojos del Espíritu y ver como tú ves las cosas. Decidimos empezar a pensar conforme a la mente de Cristo y decidimos empezar a darte la gloria por cada día que pasa y aún estamos, Señor, en este horno.